Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza el programa de esta noche de jueves con el que se cierra la semana para nosotros aquí en el IEDES Asturias Televisión. Y una semana de nuevo marcada por la tragedia que supone la incidencia del coronavirus para con Asturias. Bueno, la pandemia mundial se deja notar en el Principado y en las últimas 24 horas nos deja el trágico balance de 8 personas fallecidas y 434 nuevos casos positivos, así como 55 brotes activos desde la medianoche, desde las 12 de la noche de ayer. Oviedo es uno de los concejos que está bajo cierre perimetral. Vamos a ver unas imágenes, ahí las van a tener en un momento, ahí las tienen. Bueno, corresponden estas imágenes, han sido tomadas en la jornada de hoy, alrededor, bueno, pues unas de ellas alrededor de las 2 de la tarde, otras, bueno, pues sobre las 4 de la tarde, en distintas entradas de la capital asturiana. Esta es la que corresponde a la frontera entre Oviedo con el concejo de Siero, en la zona de la Corredoria. Posteriormente verán las de Plaza de Castilla. Bueno, pues en estos cierres perimetrales no hay presencia policial controlando, bueno, pues la entrada y salida del casco urbano, en este caso. En la Plaza de Castilla se trata de casco urbano, ya que el concejo se extiende más allá, a la altura de Ollonigo, mientras que en las de la Corredoria el límite fronterizo está precisamente ahí en el polígono de Puente Nora, en ese puente que comunica los concejos de Oviedo y Siero y que tan gráficamente pueden distinguir cuál es una orilla, cuál es la otra, por el modelo de farolas que se emplean a un lado u otro del puente. Bueno, el Servicio de Salud del Principado de Asturias ha realizado este miércoles un total de 5.238 pruebas y la tasa de positividad vuelve a superar el 10%, un 10,66. Mientras tanto, el toque de queda por el momento continúa establecido en las 10 de la noche, aunque ayer el gobierno regional pidió que se adelantara hasta las 6 de la tarde y los hosteleros, ya lo saben, desde hoy, bueno, pues no pueden atender nada más que en terraza, y es que para ser hostelero y tener un negocio abierto a día de hoy hay que tener más moral que el alcoyano. Comenzamos. Bueno, nos vamos adelante con el programa de hoy. Vamos a hablar a continuación de un tema con nuestro siguiente invitado que está preocupando y ocupando a muchas personas y que lamentablemente, bueno, pues todo parece indicar que va a preocupar y ocupar a muchos más. Vamos a hablar a continuación con Luis del Viso de la Ley Segunda Oportunidad, de la Ley de Segunda Oportunidad, dentro de nuestra sección Tus Derechos. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Juan, buenas noches, por decir algo, porque Por están decir siendo algo, sí. tiempos muy complicados y esperemos que Efectivamente. paremos la pandemia de alguna manera. Efectivamente. Primer día de cierre perimetral para Oviedo, para el concejo de Oviedo en el que nos encontramos. Todo va unido. Yo soy de la opinión de que en esta vida todo va unido. Es como una cadena cuyos eslabones no solo se unen al de al lado, sino que conforman una unidad de seguimiento, ¿no? Vamos a hablar hoy de segunda oportunidad y puede decir algunas personas que tiene que ver la ley de segunda oportunidad con los cierres perimetrales. Todo tiene que ver, todo tiene que ver, para lo bueno y para lo malo, sin duda, ¿no? Bueno, por definición, Luis, ¿en qué consiste la ley de segunda oportunidad? Bueno, Juan, la ley de segunda oportunidad viene a suplir un pequeño vacío que teníamos con respecto de la normativa que ya existía desde hace muchos años, que era la quiebra, la suspensión de pagos, luego fue el concurso de acreedores. ¿Cuál es el problema? Que en la legislación española la deuda para las personas físicas es perpetua, es decir, con todos nuestros bienes presentes y futuros. Alguien podía presentar un concurso de acreedores de persona física y encontrarse con que tendría una quita, una espera, pero siempre tendría que seguir abonando con ese patrimonio inicial y futuro.
y además se le bloquearían muchas oportunidades de volver a empezar. Lo que no pasa con las empresas, con el concurso de acreedores, en el cual aquel que ha hecho la empresa la ha cerrado, ha vuelto a abrir otra, la ha cerrado, ha vuelto a abrir otra, la ha cerrado. Esto que estoy diciendo, que nos puede parecer un poco salvaje, se llama Donald Trump. Ha quebrado 5 veces, pero la normativa americana te permite que vuelvas a empezar. Siempre se está pensando fuera de este país que el concurso, la ley de segunda oportunidad es para la gente vuelva a empezar, para que la gente, las empresas puedan llegar a ser viables, no lo que sucedía en muchos de los casos con el concurso. ¿Quién se puede beneficiar? Vamos a ver, aquellas personas que nos estén viendo y dicen, oye, vamos a ver, no estoy atravesando el mejor momento, hay mucha gente que ahora no está atravesando el mejor momento, hay gente que se ve obligada a bajar la persiana de su negocio por las circunstancias COVID. ¿Quién se puede beneficiar de esta ley de segunda oportunidad? Bueno, esta ley es una oportunidad, entre comillas, nos podemos beneficiar todas las personas físicas, porque tenemos patitas, no las sociedades, porque ellos ya tienen el concurso. ¿Cuál es el matiz? Que esta ley obliga, como primer paso, a que se intente una mediación y una gestión a través del notario, de tal manera que si se llega a un acuerdo, la notaría hará una escritura y en esa escritura aparecerán los pactos correspondientes. Si no conseguimos llegar a un acuerdo, es cuando tendremos que pasar al juzgado de primera instancia, no el mercantil, como sucedía en los concursos, y este juez acabará resolviendo en derecho lo que tenga que ser, llegando al extremo máximo, que es el beneficio de exoneración del pasivo insolvente. Lo apuntabas al inicio, Luis, pero vamos a dejarlo tremendamente claro. ¿Qué diferencia se observa principal con el concurso de acreedores? Este pequeño detalle. En el concurso de acreedores de persona física no tenía la posibilidad de beneficiarse de la exoneración, es decir, de no tener que pagar la deuda que no puede pagar. Una persona que tenga una nómina de 1.200, 1.500 euros, que por cualquier circunstancia, pues mira, cogí un crédito para reparar la boca y luego tuve un siniestro en el coche y he acabado en un ERTE y no puedo pagar. Entonces, lo que vamos buscando es que esta persona no se quede hipotecado de por vida o que no pueda volver a empezar. Entonces se analiza, se ve cuál es su situación y el juez puede llegar y decir, mire, una persona que ahora mismo está en ERTE, que no tiene una viabilidad de poder pasar a ganar mucho dinero, de poder pasar a pagar todas estas deudas, lo que decide su señoría es, le vamos a dar el beneficio de la exoneración del pasivo insolvente. Es decir, lo que yo no puedo pagar, no lo voy a pagar a nadie y mañana por la mañana me voy a levantar con 0 patrimonio y 0 deuda. Porque lo que estaba el día anterior era con deuda sin patrimonio. Claro. No obstante, habrá gente que se pregunte, ¿y al que se le debe de quién cobra? De nadie. El que se le debe ha tenido un fallido. Ha tenido un fallido. Hay que tener en cuenta que básicamente la deuda que se genera en el caso de una persona física es bancaria, del arrendamiento con el propietario, pensiones de alimentos también se puede dar. Entonces todo eso tiene que ajustarse a las circunstancias. Y luego, evidentemente, suele haber, sobre todo los autónomos, podemos tener un problema tanto con la administración tributaria como con la seguridad social. Ahí es muy difícil, por no decir imposible, la exoneración, pero sí se nos abre la vía a unos aplazamientos, a pagar, a que pueda haber quitas. Pero no sucede con la deuda pública, entre comillas, con las administraciones, como no sucede con la deuda con los particulares o con los privados. Sobre todo, lo más habitual es deuda bancaria. ¿Esta ley de segunda oportunidad se llama de segunda oportunidad porque son 2 oportunidades o hay, como citabas el caso de Donald Trump, que puede hasta 5 veces resurgir de sus cenizas y llegar a presidente de Estados Unidos? Bien, vamos a ver. Lo que hay que tener en cuenta es que también pasa en el concurso, ¿vale? El administrador, si no queda incapacitado porque se ha demostrado que no es que haya tenido una pandemia, no es que haya tenido un cierre en sus explotaciones o un cierre en la demanda de sus servicios, sino que
meta la pata. Pues ¿por qué? Pues porque según entra el dinero por la caja se lo gasta en otras cosas que no debe. Entonces, si no se hace cosas de responsabilidad, en las empresas puedes hacer las prescripciones por conveniente y en las personas físicas tenemos un límite de 5 años, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser de buena fe. Es decir, no puede ser que yo preparo la ley de segunda oportunidad para no pagar una deuda con A, con B o con C. No, eso no es lo que tiene que ser. Has tenido un incidente, ha pasado algo, un imprevisto importante que no te permite afrontar el pago y te encuentras con que con una pensión de 950 euros tengas una deuda de 500.000. Imposible que la puedas pagar y este es el lugar al que tienes que ir. ¿Para qué? Para cerrar esas deudas y que puedas volver a empezar, insisto, de cero. Cero deuda y cero patrimonio. Claro. Más allá de esta gente que supongo que casos habrá, después hablaremos de ello, que como bien dices, bueno, pues tuvieron una mala gestión, pero una mala gestión consciente, es decir, lo que entraba en caja salía por aquí, salía, vamos, en vicios y demás. ¿Quién más no puede concurrir a esta ley de segunda oportunidad? Toda aquella persona que ya haya concurrido los 5 últimos años. Los demás, no hay sí. más cortapisas, ¿no? No hay más cortapisas. Lo que puede pasarte es que tú, una cuestión es, como dice por ahí, ¿no? Todo se admite a trámite, pero puede que no llegues al resultado que estás buscando cuando se ve que realmente eres un, por decirlo, de una forma más vulgar, un manirroto. Entonces, es un manirroto, lo que no podemos hacer es poner en circulación al que está contaminando. O sea, hay que apartarle y decirle, no, tú no puedes meterte más y no te ha servido de nada meterte en una ley de segunda oportunidad. Una vez que nos acogemos a la ley de segunda oportunidad y, por ejemplo, su señoría falla a favor y quedamos exonerados de esa deuda, ¿hay algo en cuando vayas a realizar un trámite, ya sea con un particular, veas una entidad bancaria, con la administración, que indique que ya estuviste acogido a ley de segunda oportunidad? Quiero decir, o tu pasado queda limpio. Hombre, la teoría es que tu pasado quede limpio. Evidentemente todo eso hay unos registros y todo queda registrado, pero la idea es que tu pasado quede limpio para que puedas partir de cero. ¿Por qué? Porque si has llegado a tener el beneficio de exoneración del pasivo insolvente es porque no ha sido a mala idea, sino lo que decimos ahora mismo, que a desgracia creemos que va a pasar con muchísima frecuencia. Tanto en hostelería, tanto en el comercio, que han llegado ahí, y ya no solamente el hostelero y el comerciante, sino el trabajador de esa hostelería que pasa de tener un sueldo de 1.200 a tener un sueldo de 500 porque está en el ERTE, no puede hacerlo y en la lista del paro se va a hacer enorme. Entonces, en todas esas circunstancias, lo que habrá que hacer es hacer esta gestión porque, claro, evidentemente lo que se plantea a la gente es o pago la renta o cómo, o pago la hipoteca o cómo. Entonces, todo eso es lo que tendremos que analizar. Vivimos momentos muy difíciles de una crisis no solo sanitaria, sino también social y económica. ¿Prevéis en el despacho que pueda haber un aluvión de estos casos? Seguro, seguro. Otra cosa es que, como todo lo que nos sucede, ¿vale? Hoy tengo un cliente que, el pobre hombre está en una situación muy complicada y nos traslada que no, hasta que no cobre la pensión no puedo ir a verte para pagarte la consulta. Y lo que le hemos dicho es, no, pase usted, siéntese, la consulta es gratuita, vamos a darle una idea y si vemos que usted, no, por la circunstancia que sea, no puede, pues le vamos a dar las explicaciones para que solicite el abogado de oficio y que se le tramite el expediente de la circunstancia que sea a través del abogado de oficio. Que, como ya te he explicado otras veces, yo mismo estamos en el turno y que yo puedo ser el mismo abogado estando en la lista del turno que pagándolo privado, y es lo que en lo que estamos. Casos, me imagino, en el despacho los habréis visto de todos los colores. ¿Podemos citar alguno, manteniendo lógicamente el anonimato de las personas, bueno, que te llamara especialmente la atención, que dijeras, mira, Dios mío, esta persona sí merece la segunda oportunidad? No, quiero decir, todo el mundo la merece. Básicamente porque, mira, hoy que tenemos en prácticas un compañero del máster de abogacía de la universidad, un alumno, que está también en mi despacho de prácticas y lo estábamos explicando. Nos han llevado a ello. ¿Por qué? El ejemplo de todos los días, las tarjetas. Sí. Porque hemos empezado con la tarjeta, se lo explicábamos. Mira, esta tarjeta, que es del año 2004,
empieza con 600 euros. Ujú. En el 2020 este señor debe 15.000. Vamos a ver, yo no digo que esta persona no tenga cabeza, porque se ha metido, pero es que ha montado una pelota impresionante. Y ya vamos más allá. El que no tiene una tarjeta, tiene 3, tiene 4, y nos ha pasado dos cosas impresionantes. Con una tarjeta pago la otra, y cuando tengo el saldo pagado de la otra, pago la anterior. Entonces monto la pelota que lo único que hace es inflarse, y otra cliente que cuando llega al límite del crédito, Sí. saca el dinero del cajero al contado para pagar. Con lo cual, la primera vez pide 300 y paga la cuota, la segunda vez tiene que pagar los 300 del contado, más los 10 euros de comisiones, más la cuota, ya no pide 300, ya está pidiendo 400, mes siguiente 500, 600, 700, hasta que llega un punto en el que está pagando al contado 3.000 euros mensuales para poder sobrevivir. Es una espiral diabólica. Diabólica. Lo que pasa es que, también te digo, que lo digo muchas veces y lo he dicho aquí, es una satisfacción personal impresionante la cara de esta cliente cuando le dices, deje de usted de pagar, además de dejar de pagar, tenga usted 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 euros y con ello siga adelante. Una familia entera ha entrado ahora, padre, madre y 3 hermanos. En esa familia, en total, han recuperado mucho más de 100.000 euros. Más de 100.000 euros. Son 5 años. No es moco de pavo, para nada. Vamos, no hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, Luis, conocemos más en profundidad la ley de segunda oportunidad. Bueno, dos cositas sí. solo. Porque puede haber gente que vaya al abogado del oficio o a otros compañeros y se plantea el hecho de ir directamente a la ley de segunda oportunidad. Y como nuestra experiencia nos dice que en el particular hay mucha deuda bancaria, hay mucha deuda de tarjetas, nosotros lo que hacemos es, primero, resolvamos la deuda de tarjetas, porque a lo mejor con la deuda de tarjetas evito la segunda oportunidad. Me puedo refinanciar, ¿vale? Y por otro lado, hay un pequeño matiz, que es que yo todo lo que meta en la ley de segunda oportunidad no voy a poder coger nada. Es decir, si yo meto las tarjetas y cuando las tengo ya liquidadas, rebajadas la deuda, todas estas circunstancias, meto la ley de segunda oportunidad, he conseguido un efecto que no tendría de otra manera, que es que en alguno de esos casos he podido llegar a coger dinero y con ese dinero poder cancelar deuda preferente con las administraciones que de otra manera no podría. Si lo meto todo de un golpe, sí, dejo de pagar a todos, ya, pero no he podido recoger lo que me pudiera corresponder. Y luego otro detalle también importante es que hay mucha gente que dice 0 patrimonio, 0 pasivo, pero ¿qué pasa con mi casa y mi hipoteca? La hipoteca es la única deuda que hemos conseguido que no se pague con la casa. ¿Por qué? Porque la deuda, lo que se ganara sacando la casa a subasta, se la va a llevar el banco. Sí. Con lo cual, porque normalmente la deuda supera el valor de la casa, con lo cual lo que se ha decidido por parte de los jueces es, bien, pague usted la hipoteca, mientras que usted vaya pagando la hipoteca, no la tocamos, no se queda sin casa, y de esta manera puede volver a empezar y no ha perdido todo su patrimonio, y va a poder respirar, y va a poder, porque claro, el planteamiento que había es, vale, se queda sin casa, se la queda al banco, nadie cobra, y ese señor se queda en la calle. Entonces, la jurisprudencia ha llegado a este punto de hacer ese cambio que es importante, que traslada tranquilidad al cliente y que le va a permitir no quedarse en la calle. Claro. Luis, antes de dar paso al vídeo que nos manda una duda, que nos manda un espectador, bajo tu criterio profesional y con la experiencia que te avala, ¿vienen malos tiempos? Vienen muy malos tiempos. Yo tengo pánico. Siento ser realista, pero tengo pánico. ¿Por qué? Pues porque la gente cree que separa la hostelería. No, no. Es que detrás del hostelero está el carnicero. Detrás del carnicero está el ganadero. Está el pescadero. Está la pesca. Está la luz. El que repara la máquina. Hasta el
abogado. Volvemos, Todos volvemos nos al vamos a... inicio. Todo es una cadena. Todo es una cadena y todos vamos a tener que echar el resto y va a ser muy complicado, sobre todo porque se están dando circunstancias muy anómalas y muy complicadas económicamente hablando. Económicamente hablando, que ya de las sanitarias ni hablamos. Bueno, vamos con esa pregunta, esa duda que nos mandan vía vídeo WhatsApp. Adelante. Hola, saludos desde Cuba. Felicitaciones al buen programa. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién hereda los seguros de vida? Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, queda la prueba palpable de que por internet se ve en todo el mundo. Sí, bueno, Juan, quiero que tengas en cuenta que nuestro despacho, entre una cosa y otra, anda sobre los 10.000 seguidores. 10.000. 10.000. Solamente, yo lo digo a mucha gente que me quiere seguir en Facebook y son 5.000 y tengo 5.000. O sea, no puedo tener más porque no me permite el aplicativo. Todos los días se cae alguno y todos los días entra alguno. Pero vamos con la pregunta. Sí, sí, por favor. Es muy interesante la pregunta, porque hay quien piensa que el seguro va a la herencia. No, el seguro va al que esté determinado en el contrato como beneficiario. Totalmente aparte. Es decir, yo puedo llegar ahora y hacer un seguro de vida en el cual yo sea el beneficiario y el elemento asegurado sea Juan. Cuando Juan fallezca, heredo yo. No, cobro yo el seguro porque se ha producido el hecho asegurado. Un detalle importante que nos ha pasado en el despacho, que es, la señora hace un seguro de prima única. ¿Qué quiere decir? Que solo ha pagado una vez. Son seguros que lo que van buscando es el ahorro e inversión, porque tienen una remuneración más alta de lo normal. Cuidado, eso no es un seguro de vida. ¿Por qué? Porque la prima única ha salido de la herencia. Correcto. Con lo cual, quien ha pagado el seguro es el que lo puede pedir la cuota correspondiente. Si es de prima única, yo he puesto 100.000 y ahora me devuelven 120.000, los 100.000 primeros son de la herencia, Correcto. los 20.000 del beneficiario. Del beneficiario en este caso. Bueno, pues queda aclarado. Luis, para la semana que viene, ¿qué te parece? Porque creo que, a ver, vuelvo a lo mismo, todo es una cadena. Podría ir unido arrendamientos y desahucios. Bueno, se está hablando mucho ahora de este tema, hay iniciativas políticas que dicen, bueno, incluso expropiese, bueno, los pisos desocupados. Bueno, vamos a hablar primero de arrendamientos y desahucios. Sí, vamos a tocar un poco las circunstancias, en qué situación se encuentra todo este problema de los arrendamientos, ya no solamente de los locales de negocio, sino sobre todo de las viviendas, con todas estas medidas que toma el gobierno, del que no se puede asociar a nadie, la vulnerabilidad y estas circunstancias que explicaremos el próximo día, Juan. Claro. Pues ya lo saben, el próximo jueves a partir de las 10 de la noche estaremos con ustedes y con la sección Tus Derechos con Luis del Viso. Luis, solo me queda desearte buenas noches. Rápido. Y para casa, y pedir disculpas, que solo hemos podido meter un vídeo, pero hoy me he enrollado más de la cuenta. Sí, hoy, pero el tema merecía la pena porque, como bien decías, van a ser muchas personas las que van a tener que optar a la ley de segunda oportunidad. Luis, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Diego Juan, por tener en tu programa. Nos vamos muy rápidamente a publicidad. Volvemos en un momento y continuamos con el programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Bien, pues continuamos el espacio de esta noche. Bueno, pues vamos a hablar a continuación, con un buen amigo de esta casa, colaborador de la misma. Se trata del psicoesteta Ramiro Fernández. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué tal de inicio de año? Bien, bien. Siempre uno tiene cierto temor de tal, pero no, realmente pues estamos trabajando bien, la gente pues está reaccionando favorablemente dentro de, como muchas veces decimos, de la situación tan delicada que tenemos, pero nada, muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a hablar también, al margen de otros temas que tocaremos, pero vamos a hablar un poquito de la profesión, ¿no? de la profesión de peluquero en España, porque al igual que ocurre con el resto de profesiones, se han visto afectadas por el tema coronavirus. Yo recuerdo ya por el mes de marzo, cuando cuando todo cayó, se dijo, bueno, van a ser servicio esencial, luego no lo fueron. Exacto. Hubo pues tremendas colas cuando se levantó el confinamiento, colas literales para acudir a un salón de peluquería. Actualmente continúan trabajando con cita previa. Si durante estos días hemos visto a los hosteleros, a los comerciantes en pie de guerra reclamando, ayer fue tiempo para los peluqueros, con el tema que tiene que ver con el IVA. ¿Qué ocurre? Exacto, fue una manifestación a nivel nacional. Esto ya se venía, bueno, cociendo no, sino exponiendo realmente la situación de lo que nos ha afectado el IVA. No de ahora, sino ya hace 5 años o 6, cuando fue implantado. Hay que tener en cuenta que nosotros teníamos el 8% de IVA. Y fue cuando se subió del 18 al 21 a todo el mundo. Sí. Entonces, bueno, nosotros pedíamos que del 8, que nos subieran 3 puntos, como han subido a todo el mundo. Pero, hombre, no 13. Esos 13 puntos al sector de la peluquería, pues claro, afectó muchísimo, vamos, muchísimo. Quiere decir que si un peluquero que trabaja solo pagaba 800 euros, por ejemplo, no pagaba, sino que dicen, bueno, es que lo recauda del IVA. Bueno, generalmente los peluqueros ponemos un precio y no miramos luego el IVA, lo abonamos después, ¿no? Pero un peluquero que a lo mejor cada 3 meses pagaba 740 euros, claro, ahora pasó a 1.400 euros. Quiere decir que, claro, eso así paulatinamente. Entonces, está afectando muchísimo al sector de la peluquería. Que nosotros nunca nos hemos negado a pagar el IVA. ¿Cómo no se va? Hay que contribuir, ¿cómo no? Claro. Pero, hombre, que se ha subido el 3%, hombre, pues que nos suban el 4%, fíjate, estábamos dispuestos, pero, hombre, 13 puntos nos ha parecido muchísimo para un sector que, oye, bueno, es un sector que vive como puede vivir cualquier profesión de las que tal, como están ahora lo pasando tan durísimamente los hosteleros, por ejemplo, ¿no? Claro. Hasta ahora, ¿habéis tenido alguna respuesta? ¿Se avienen a algún tipo de negociación o es un allá vamos? No, yo creo que ya no. Esto yo pienso, que teníamos que, cuando se implantó, era el momento de haberlos puesto con un rigor realista, ¿no? Al director general de tributos, es ponerle, mire usted, lo que estamos pidiendo no es cosa es que es la auténtica realidad que va a afectar a muchísimas peluquerías y a muchísimos profesionales. Entonces, bueno, oiga, no nos estamos negando, estamos simplemente de que se han subido del 18 al 21, pues hasta 4 puntos podíamos admitir. Sí. Pero exponerlo antes de que hubiese llegado ya el decreto. Después de que está el decreto, desde luego es muy difícil que tal. Pero bueno, lo hemos reivindicado con fuerza, con auténtico realismo y vamos a ver, nos queda la paciencia de esperar, ¿no? De haber, ¿no? Ramiro, lo hemos hablado algunas veces cuando hemos realizado un repaso a la carrera, a la trayectoria profesional. Comenzaste en una peluquería en el Musel, cortando el pelo a los navegantes, a los marineros que llegaban por allí. Bueno, fuiste labrando un futuro, lograste mantener, abrir y mantener, porque esto es como lo de llegar y mantenerse, que es más difícil, llegar o mantenerse, ¿no? Bueno, pues que es referencia en Asturias y en España. Quiero decir, en lo profesional, primero, en lo mediático, después, es uno de los salones de peluquería más conocidos de España. Quiero decir, responderías en este momento a lo que llaman el perfil emprendedor. Bueno, es ahora el momento de subir impuestos. No te hablo desde lo político, te hablo desde el perfil emprendedor. Ahora mismo, en este momento de crisis sanitaria, social, económica, política, es el momento de bajar, mantener, subir, no sé.
Juan. Pones el dedo en la llaga. Y luego, claro, yo tengo en fin, que yo entro al trapo inmediatamente, ¿no? Pero esta no es la opinión de Ramiro, sino que es la opinión de todos los pequeños empresarios, los autónomos de toda España, que es que no se pueden subir los impuestos en estos momentos. Para eso los políticos tienen que hacer los estudios, y yo estoy seguro que los hacen. Lo que pasa que, claro, oye, venga, hay que sacar dinero de donde sea. Entonces, claro, yo entiendo que oye, doctores tiene la Iglesia, supongo que esos economistas tienen que analizar y pensar que no hay que, la vaca da leche hasta cierto punto, pero es que no se le puede estrujar de una manera como se está estrujando. Y a mí me es igual que manden unos o que manden otros. Yo solamente hablo de lo que tú has hecho esta pregunta. Infinidad de autónomos, infinidad de pequeños comercios, infinidad de pequeñas empresas que están sufriendo, pues eso. Y que nadie cree la cantidad de empresas que se están cerrando, pequeñas empresas, claro. La cantidad de bares que en España se están tirando porque no se puede, infinidad de peluquerías, que tenemos la estadística de peluquerías que se cierran porque no pueden hacer frente. Entonces, claro, y encima, se suben los impuestos, se sube la luz, se sube... Yo el otro día, en la reunión con mis colaboradores, con los 9 colaboradores y un servidor, yo les dije, mire, levántenme la mano y díganme ustedes, ¿qué impuesto, todo lo que pagamos cada mes, díganme si algo bajó? Díganmelo, por favor. Claro, es que todo, si no es uno es otro. Sí. Esto subió. Y cada año lo mismo. ¿Vale? En una situación que estamos atravesando tan sumamente dificilísima y que todavía se hable de subir impuestos, esto, es tremendo. ¿Cuántos empleados tiene Ramiro en plantilla? 9 personas. Bueno, 10. Cuando decías colaboradores, sí, claro, correcto. Sí. 9 familias, dependen. Claro, de mi modesta empresa. Claro que dependen. 10 familias dependemos. Bueno, sí, contando. Claro, de mi modesta empresa. Oye, que a mí nadie me regaló nada. Entonces yo soy... dicen que las empresas se tienen para ganar dinero. Yo a mi equipo le dije, miren ustedes, tal como está esta situación, yo ya me conformo con no perder ni un euro. Correcto. Ya no pienso en ganarlo, en mantenernos. Y tengan la seguridad de que mientras que lo podamos, Ramiro pueda mantener esto, seguirán ustedes conmigo aquí, porque son un equipo excelente. Pero la realidad es esta. Y entonces estoy seguro que como yo lo está palpando... Sí. El que tiene camareros, o el que tiene dependientes, o el que tiene... Yo formo parte de la Asociación de Comerciantes de Oviedo y es un lamento constante, Juan, un lamento constante. Correcto. Entonces, bueno, pues, ¿que aguantamos? Pues claro que aguantamos, no somos polémicos, o somos, solamente a veces, pues oye, ya habla el corazón a decir, oiga, esto no puede ser, ya no podemos llegar más. La goma no estira más. Entonces, es esta la situación que tenemos. Claro. Bueno, una plantilla de 9 empleados, 9 colaboradores, que tuvieron que, como muchos trabajadores en España, reinventarse, reciclarse, readaptarse, todo lo que ustedes quieran poner por delante con el prefijo re, ¿no? Ante el protocolo que marca sanidad. Pues es un negocio de atención al público, de cara al público, en el cual hay un contacto muy estrecho con la persona. Se está prácticamente encima. ¿Cómo es? No sé cómo definirlo. ¿Cómo es? No sé cómo preguntarlo. Todo el proceso, vamos a llamar proceso, aunque quizás no sea la palabra más adecuada. ¿Cómo es todo el proceso? Desde que un cliente entra por la puerta hasta que sale. Qué exigente eres conmigo, Juan. Me pones, ¿Por qué? Pero me alegra, Juan, y te felicito porque realmente eso es lo que tal.
El sábado nosotros hemos alargado un poquito la reunión, o sea, quiere decir, hemos finalizado a las 2:30 y nos hemos quedado para hablar de nuevo de que como se rumorea de que vuelven otra vez ¿cómo se dice? A que solo podemos atender a los de Oviedo. Estamos ya en cierre perimetral desde ayer noche. Entonces, pero yo ya previniendo esto, entonces yo ya le dije al equipo que, bueno, que tenemos que ser conscientes de que otra vez nosotros no vivimos solo de los clientes de Oviedo, tenemos un porcentaje alto, ¿de acuerdo? Pero, hombre, tenemos clientes de Gijón, tenemos clientes de Mieres, tenemos clientes de Avilés, tenemos clientes de Langreo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahora vamos a atravesar otra etapa en la que vamos a tener que sufrir y estar. Entonces, el protocolo, yo les dije, tenemos que ser tremendamente rigurosos. No podemos bajar un ápice. Quiere decir que Juan ahora mismo entra por la vereda, se te saluda. Hola, buenos días, don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Me permite, por favor, tomarte la temperatura? Correcto. Porque es sanidad quien nos tal. Sí. Tengo que decir que ni un solo cliente ha puesto mala cara al respecto de eso, porque colaboran de verdad todo el mundo. Bajas a la sala de espera y inmediatamente la otra señorita ya te pone el líquido en las manos. Lo hace ella delante y el cliente después. Si no trae la mascarilla, que realmente ahora ya viene todo el mundo con la mascarilla, se le da una mascarilla. Durante la estancia en la peluquería tenemos puesto ahí que tiene que mantener, estar con la mascarilla puesta. Correcto. Pasa a la butaca. Ya se le pone un peinador desechable que viene en una bolsita de plástico que se rompe en presencia de él y se le pone ¿cómo se dice? El peinador. Sí. Antes, por supuesto, en presencia de él en el lavabo, que lo está viendo, lavamos las manos, las secamos, le volvemos a echar un poquito de líquido si él quiere, porque al ver que lo echamos nosotros, se lo echamos al cliente. Le ponemos el peinador, el papelito del cuello que aísla totalmente, se le hace el corte de cabello, se le quita el peinador y se le lava la cabeza con una toalla desechable. Y luego tenemos un pañito que es el que ya es para limpiar el cuello, los oídos, en fin, todo después de lavar la cabeza para que quede tato. Eso lo llevamos a rajatabla. Luego tenemos las cabinas, hombre, yo ya llevaba tiempo que tenemos unas cabinas individuales, porque a mí me gustaba siempre mantener un diálogo con el cliente, que el que esté a la derecha está escuchando lo que el cliente me está diciendo y viceversa. Entonces yo ya tenía el diseño hecho tal como ahora marcan las normas. Y luego tengo 3 cabinas atrás que los clientes mayores de 65 años pasan directamente sin entrar en la zona de trabajo. Pasan a la cabina individual, con su lavabo, con su percha para dejar su americana, y allí le atendemos individualmente sin entrar en contacto con nadie de tal. Nada más que el peluquero y en ese sentido el cliente. Sale y lo mismo. De los 7 puestos que tengo de trabajos en la zona de trabajo, siempre se ocupan 4. Ahora se van dejando 3 libres, porque todo se lleva por un horario riguroso. Entonces quiere decir que aplicamos perfectamente, y yo les digo, no tenemos que bajar un ápice de esto, porque los clientes lo estamos viendo, que lo valoran, lo reconocen y lo más hermoso, que nos lo dicen. Claro. Y eso para nosotros es una gran satisfacción, vernos reconocidos de que aplicamos con rigurosidad lo que sanidad, lo que la Organización Mundial de la Salud nos aconseja y orienta. Me parece excelente. Me parece excelente. Además, y estaba ahora considerando, tú, Ramiro, que has tratado muchísimas veces con deportistas de élite, con futbolistas. Muchos, cuando llega el torneo de torneos, que es la Champions, dicen, hay que mantener la concentración desde el minuto 1 hasta el 95, porque un momento que te vayas del partido y todo se va al traste. Entiendo que esto es un poco parecido. Hay que mantener la concentración en todo momento con todos los clientes, porque en un momento en el que te fuiste, porque te distrajiste, que es una cuestión meramente humana, distraerse un momento, todo puede saltar por los aires. Juan, es que perfectamente lo que estás diciendo. Tú mira
si no lo estás recordando al equipo, tengo un equipo extraordinario, Sí, sí. pero tenemos que estar recordándolo constantemente. Como yo lo explico diciendo que la empresa más importante que hay en el mundo e inteligente es la religión. Sí. Tú fíjate que en la misa de 8, en la misa de 9, en la misa de 12, siempre nos dicen lo mismo. Según San Juan, hermanos, hay que ser buenos, hay que ser generosos, hay que tal. Caramba, con una vez que lo digan es suficiente. Insisten constantemente, lunes, martes, miércoles, jueves, un año, un siglo, otro siglo, diciéndonos lo mismo. Hermanos, hay que ser generosos, Es verdad. hay que tal. Dios tanto tal, pero oye, tanto no lo hace. Pues, Claro. en fin, todas Claro, estas claro, cosas. claro. Hasta el Papa dijo. Sí. Hasta el Papa dijo Sí, es verdad. que ciertos curas tenían que pasar la ITV. Sí. O sea que, sí, claro, sí. pero hay que Sí, estar es verdad. constantemente reciclándonos y actualizándonos. Y yo, mientras que tenga todavía este brío y esta fuerza, esta ilusión, sabe que el equipo estoy en guardia constantemente. Yo no quiero ver a mis colaboradores con los hombros bajados. Claro. Tienen que estar erguidos, tienen que estar con fuerza, que el cliente entre, y cuanto menos hablamos del coronavirus, mejor. Mejor. Hay que hablar de la imagen personal, de lo que potencia, de lo que anima. Correcto. Y si viene uno así con un poco de desánimo, nada, hombre, lo motivamos. Entro yo, vamos, como un basilisco. Claro que sí, claro que sí. Hay un tema, el libro. Seguimos sin fecha hasta que esto levante, ¿no? Hasta que de algún modo... Yo tengo miedo, Juan, ya que a algunos lectores, algunos amigos, algunos que desean ya tener el libro, dicen, jolín, Ramiro, vaya coba que nos da con ese libro que no acaba. Pero claro, no es tema de Ramiro, sino que a mí me duele presentar un libro donde uno esté, una persona sentada aquí y el otro a 3 metros y que me entren 20 personas y tal. Yo no quiero presentarlo así, yo quiero presentarlo donde la gente que de buena voluntad quiera asistir a tal, porque además tú sabes que es una de las cosas importantes, es que es benéfico. O sea, yo voy a colaborar con ONGs y con organismos que puedan. Es poco lo que tal, pero bueno, si tiene un precio de 15 euros y el 70% va íntegro para ese fin, pues hombre, yo creo que, bueno, oye, cada uno modestamente, yo no vivo de vender libros, sino vivo de mi trabajo, pero sí, ¿qué tal? Yo tengo una gana, Juan, el más interesado soy yo, que tengo mucha gana ya, porque son 5.000 libros que tengo ahí preparados y que no los puedo presentar. Y esperando a que la cuestión, bueno, pues Ramiro, vuelvo a apelar a tu experiencia profesional. Has visto tiempos buenos, has visto tiempos malos, has visto tiempos regulares, ya los has visto de todos los colores. De esta salimos también, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo creo que salimos. Lo que pasa que, claro, ¿quién iba a pensar que en el pleno siglo XXI vernos en esta situación, ¿no? Y luego lo que estamos viendo es que es en todo el mundo, porque ya no vale decir, bueno, pues es que parece que nos está afectando a nosotros solos. No, es que lo estás viendo en el mundo. Ayer que tomó posesión el presidente americano, pues ahí se ve parecía aquello un búnker y parece mentira, donde tanto se habla, por ejemplo, de la democracia, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas lo estamos sintiendo y lo estamos viviendo, y lo de el coronavirus pues lo mismo. Pero ya sabes que yo soy optimista y lo sabes bien, Juan. Entonces yo siempre miro para adelante. Por eso a mis colaboradores, repito, cuanto menos hablan del coronavirus, mejor. Mejor, sin duda, que ya está ahí fuera, no hace falta traerlo para adentro. Pues Ramiro, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y por aportarnos, bueno, no solo esa visión, esas buenas prácticas profesionales, ojalá todos tomáramos ejemplo, bueno, de cómo se atiende de un negocio de cara al público, sino también por aportarnos ese optimismo a la hora de afrontar bueno, pues los tiempos de tribulación, ya que hablábamos antes de la Iglesia, esos tiempos de tribulación que dicen también los curas, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias por estar A ti, Juan, muy amable, gracias.
Nos vamos muy rápido, publicidad, y vamos a volver. ¿Para qué? Para ir ya, bueno, pues afrontando la recta final, la tercera fase en el programa de esta noche, hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche. Recientemente el diario El Español, el de Pedro J. Ramírez, bueno, pues publicaba una noticia curiosa, una noticia en la cual establecía un ranking entre los diputados en el Congreso Nacional, en el Congreso de los Diputados en Madrid. Establecía un ranking entre los más y los menos trabajadores, es decir, consideraba los más trabajadores a aquellos que presentaban, bueno, pues más preguntas al gobierno, más iniciativas, que registraban más asuntos en el registro, valga la redundancia, del propio Congreso, y los que menos, pues lógicamente, los que menos hacían. Curiosamente, bueno, pues el que más y el que menos se sitúan en el norte de España, y el que más es un diputado nacional por Asturias, con el cual vamos a hablar a continuación, un momentito para que nos explique, bueno, si es pues el worker de allí, ¿no? El trabajador del tema. ¿Cómo es esto? Vamos a hablar a continuación con el diputado nacional de Vox por Asturias, José María Figaredo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bien. ¿Por Madrid qué tal? Bien, pues aquí me encontráis confinado, pero muy bien. Bueno, confinado. Esos contactos cercanos, Sí. Esos contactos cercanos que nos obligan a recluirnos voluntariamente siempre. Claro. Bueno, pues que pase todo pronto. Quería preguntarle, vamos a ver, ¿es usted el más trabajador del Congreso? Bueno, me parece que eso es un calificativo un poco a la ligera. La realidad es que en el grupo parlamentario Vox, que al final funcionamos como un equipo muy bien engranado, y no solo el grupo parlamentario, y esto es muy importante que se sepa y que se diga y se transmita, que Vox en general funciona como una maquinaria muy bien engrasada. Y todas las iniciativas que aparecen en el Congreso son el resultado de una cadena de información que va desde los afiliados o desde los cargos orgánicos de las provincias que transmiten la información hasta el Congreso. Tenemos un trato diario y prácticamente constante con eso, con lo que son nuestros afiliados, con los que son los comités ejecutivos, que son en definitiva los que nutren al diputado de la información necesaria para presentar todas sus iniciativas. Por un lado. Por otro lado, todas aquellas personas que colaboran con nosotros y que al final nos dan información técnica necesaria para poder meternos en cuestiones que en muchas ocasiones no son nuestra especialidad. Imagínense ustedes, ingenieros de caminos que tienen una trayectoria profesional amplísima y que absolutamente desinteresada, de forma absolutamente desinteresada, de forma entregadísima, nos dedican horas y horas y horas para ilustrarnos sobre cuestiones efectivamente muy técnicas y que sin su ayuda pues estarían totalmente fuera de nuestro alcance. Además de eso, tenemos un gabinete, un grupo de comunicación que nos ayudan también muchísimo a transmitir toda esa actividad parlamentaria. Es decir, si tuviéramos que estar encargados de realizar o de preparar las intervenciones en el Pleno y además de preparar toda la comunicación directa con los medios, las relaciones con los medios, pues evidentemente no podríamos dedicar tanto tiempo a ese trabajo. Bueno, Así que el resultado de este número de iniciativas no es más que un engranaje y un equipo que funciona pues como un reloj. Bueno, hecho el reconocimiento al equipo, son 3.213 iniciativas, que se dice pronto. Hay que señalar también que el que menos se ha presentado era un diputado de Cantabria, de una formación regionalista, que presentó 3. Bueno, nacido en Oviedo, un diputado nacido en Oviedo. Ah, ¿sí? Fíjate. Sí, sí. Bien, bueno, pues a ver, no siempre Iberia parió leones, quiero decir, como dice Reverte en sus libros. No, a ver, en algún momento algo tenía que salir de alguna manera que no fuera la totalmente positiva. 3.213 iniciativas. ¿En algún campo se destaca más que en otro? Quiero decir, más en lo que tiene que ver con infraestructuras, más en lo que tiene que ver con educación, más en lo que tiene que ver con sanidad. ¿En qué campo es en el que más
ha hecho hincapié? Bueno, yo tengo muchísima suerte porque estoy involucrado en varias comisiones muy dispares entre sí. Por un lado estoy como portavoz en la Comisión de Industria y Comercio y Turismo, yo soy portavoz de Industria y Comercio, y por otro lado estoy también involucrado en la Comisión de Transportes Antiguo Fomento. Esas son dos cuestiones que por la región en la que estoy y por las materias que yo he tratado y de las que tengo conocimiento, pues tengo mucho contacto con ellas, tengo mucha relación, y además son las mismas materias sobre las que yo debo tratar por mi región. Entonces, al final, son dos caras de la misma moneda que, en mi caso, van en una misma dirección, lo cual me facilita mucho el trabajo. Además, trabajo también directamente con las comisiones de Política Territorial y Función Pública y de Calidad Democrática. Entonces, estas son cuestiones que a día de hoy, tristemente, están muy en boga y hay muchísima actualidad al respecto. Lo cual al final nos obliga a estar muy encima de estos temas también. Por lo tanto, tengo la suerte de que mis áreas de actividad son áreas que por mi región o por mi circunscripción me tienen muy activo, o que por la circunstancia actual y triste de España, pues ya sea por los golpistas separatistas, ya sea por la falta de transparencia del gobierno, pues nos obligan a estar muy encima de ello. El que el Congreso esté actualmente cerrado, ¿ha hecho que bajen el ritmo o continúan del mismo modo? Nosotros trabajamos telemáticamente. Sí. Todo lo hacemos, la preparación de documentos se puede hacer, gracias a Dios, a través de un portátil, y con internet y el correo electrónico se puede funcionar perfectamente. Por lo tanto, la presencialidad o no física en el Congreso no es un obstáculo ni tampoco una ventaja para poder presentar muchas iniciativas y para poder estar muy encima de los temas de actualidad, que al final es un poco la cuestión. Bueno, ¿en cuáles se está trabajando actualmente? Bueno, actualmente tenemos encima de la mesa varios puntos. En concreto, lo último que he peleado, por un lado, la necesidad del igual tratamiento al administrado y a la administración en el tráfico económico. Esto en concreto estamos pensando en la vía concursal, el privilegio que tienen las administraciones en los concursos de acreedores. Creemos que debería igualarse el trato que reciben las administraciones y el trato que reciben los administrados en este aspecto concreto, y esa es la iniciativa que esta mañana precisamente he estado redactando. También he preparado una serie de guiones que habrán que concretar en preguntas por las famosas invitaciones del presidente del gobierno de sus amigos a esos veraneos totalmente opacos, totalmente desconocidos. No sabemos quién ha pasado por, al final, los palacios que son públicos, que son de patrimonio nacional. No sabemos quién ha acudido, quién ha ido allí, quién ha estado este verano. No sabemos si son cargos públicos, no sabemos si son particulares amigos del presidente del gobierno. Hemos lanzado ya una tanda de preguntas al respecto. El gobierno ha respondido con largas, no ha querido concretar los datos, y entonces estamos intentando insistir por esta vía. También tenemos abierta una línea de investigación en la Comisión de Radio y Televisión Española, en la que también colaboro, sobre los pagos que se hacen a los contertulios y colaboradores de la televisión pública, que están sistemáticamente sesgados hacia un área ideológica, que es el área ideológica afín al gobierno. Y bueno, pues en esas preguntas y respuestas que el gobierno nos va lanzando, hemos visto que los honorarios normales de un contertulio, casi cualquiera, de Radio y Televisión Española, son de unos 350 euros por programa. ¿Por programa? 350 euros por intervenciones por programa, por intervenciones que a veces rondan los 15, 20 minutos, una hora quizás, 350 euros. Entonces, hemos preparado un cuadro con las horas que han acudido, el número de programas al que ha acudido cada uno de estos contertulios, y estamos tratando de hacer una estimación de qué importe
cobra cada uno de estos contertulios, como decimos, siempre sesgados ideológicamente hacia un lado, hacia el lado afín al gobierno, y lo que estamos viendo y concluyendo al final es que Radio Televisión Española no es más que un mecanismo para subvencionar a los amigos ideológicos del gobierno. Bueno. No es nada sorprendente, ya sabíamos que iba en esta línea. Para finalizar, ahora que saca el tema de las teles, últimamente se ha puesto de moda que los políticos intervengan en Sálvame, en el conocido programa Magazine de las tardes. ¿Usted en algún momento, si se lo propusieran, participaría? Bueno, es que me pilla la pregunta totalmente a contrapié. Yo creo que no he visto un programa de Sálvame jamás. La verdad es que no sabría qué decirle, ¿no? Pero me parece que, desde luego, sentimientos enfrentados. Por un lado, acudir al programa y a la casa de quien sistemáticamente te insulta y quien sistemáticamente descalifica no a Vox, sino a los millones de personas que han votado a Vox, tachándoles de fascistas, de ultraderecha, pues me parecería absurdo, porque al final sería ayudar y dar material para que gane dinero a quien se dedique a insultarte. Correcto, pues no lo sé, pero por otro lado me parece también que alguien tiene que ir ahí a defender las ideas y se tienen que escuchar voces contrarias a la línea ideológica general. Y perdón, porque quiero hacer una última mención y una última cuestión. Es que este artículo que suscita esta entrevista que estamos teniendo, que, bueno, me cita a mí y cita también a Macarena Olona como los dos diputados que más actividad han tenido, esconde debajo de ese titular que parece halagador hacia Vox, pero si vamos leyendo, esconde otra información que el periodista precisamente ha querido esconder dentro del cuerpo de la noticia. Y es que Vox, con 52 diputados, ha presentado más iniciativas que el Partido Popular, con 88 diputados. Y eso solo se ve si se escarba en el cuerpo de la noticia. Y esa es la que me parece que es realmente la noticia, porque el Español, en mi opinión, intenta anestesiar a Vox con halagos personales, pues algo así como divide y vencerás, ¿no? Para que yo esté encantado con la noticia, Macarena esté encantada con la noticia. Pero la realidad es que al español se le volaría el peluquín si tuviese que reconocer que Vox ha trabajado muchísimo más, con menos recursos, con menos gente y con menos infraestructura y menos material que el Partido Popular. Y esa es realmente la noticia. Que el español esconde la actividad real de Vox y encubre la actividad real del Partido Popular. Esa es la noticia. Pues con esa puntualización nos quedamos. José María Figaredo, diputado de Vox por Asturias, que se reponga pronto y que el confinamiento... Bueno, gracias a Dios yo estoy perfecto. Yo estoy aquí confinado por prudencia y por civismo, ya sabe usted. Correcto, pues que continúe trabajando, y el objetivo es superar esas 3.213. Y a su compañero, el que ha presentado 3, bueno, pues dígale, oye, apúrate un poco, a ver si a su compañero de mi ciclo, no compañero de partido, sino compañero de mi ciclo, en este caso, ¿no? Sí, señor. Trabajan en el mismo lugar, pero no en el mismo partido político. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y que vaya todo bien por Madrid. Mil gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esas eran las palabras de José María Figaredo. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues volvemos prácticamente para despedirnos. Nos vamos, ya saben que volvemos el próximo martes, será a partir de las 10 de la noche aquí en el YE de Asturias Televisión, con de nuevo, bueno, pues contenidos e invitados que esperamos sean de su interés. Hasta entonces, gracias por su atención, que pasen un buen fin de semana dentro de las posibilidades, dentro de las circunstancias. Gracias, ánimo y adelante.